Aquí estamos en el canal Vivo como cada semana para el estreno de un pueblo. Habrás estado en Israel. El que pasa por Israel, obviamente, ¿quién no va a estar en Jerusalén? Pero generalmente también elegimos, quiero pasar por Masada o Metzada, aquella gesta de nuestros hermanos que lamentablemente terminaron con sus vidas porque sentían que estaba todo perdido, pero hasta último momento estuvieron allí protegiéndose y protegiendo el lugar en esa fortaleza. ¿Un mito o una realidad aquello de Masada? Parte de lo que charlábamos con Gustavo Peretnik. Gustavo, cuando hablamos hoy de Metzada o Masada, como se la conoce universalmente, ¿estamos hablando de algo que realmente sucedió o de otro mito? El hecho de Masada y la resistencia de los hebreos al Imperio Romano cuando ya terminaba la guerra contra Roma es irrefutable. Se encontraron hasta los restos de Eleazar ben Yair, de los soldados que ahí combatieron. Es parte de la crónica que escribe Flavio Josefo. Flavio Josefo fue primero un cronista de la guerra. Cuando llegaron los romanos a reprimir a la rebelión judía, empezaron por Galilea, fueron descendiendo en Israel hacia el sur. Flavio Josefo se les sumó porque lo contrataron como cronista y terminó siendo casi alguien que escribía para los romanos. Algunos dicen un traidor, yo no sé si la palabra no es muy grande, pero él sentía por momentos que se le iba la mano en cómo mostraba los sucesos históricos desde el punto de vista de los romanos. Los hechos históricos con respecto a Metzada, no cabe duda de que fueron reales. Ahora, cómo interpretarlos y juzgarlos a lo largo de la historia, hay distintas versiones sobre eso, porque hay quienes intentan mostrar a las rebeliones judías en su conjunto como un acto desmedido que no sabe calcular. Se aplicó especialmente a Bar Kokhba. El historiador Yosafat Arkabi escribe un libro en el cual plantea que Bar Kokhba fue un irresponsable. Finalmente uno no debería llevar al pueblo a la rebelión si no calcula que hay alguna posibilidad de éxito. Lo mismo uno podría decir de los rebeldes del gueto de Varsovia. ¿Por qué motivo se rebelaron sabiendo sin ninguna duda de que estaban condenados al fracaso? Hay momentos en que los fracasos también inspiran. La rebelión de Masada o de Metzada fue precisamente aquellos que se pudieron escapar desde Jerusalén y que se refugiaron durante 3 años de resistencia en esta fortaleza frente al Mar Muerto, de 300 metros por 600 metros, y que desde arriba creían que podían evitar la llegada de los romanos, y ahí hasta hoy se estudia en los liceos militares cómo fue la conquista militar, porque Lucio Flavio Silva, a cargo de la 10ª Legión Romana, la poderosísima 10ª Legión Romana, decidió crear una plataforma y subir lentamente en vez de atacar por las laderas del monte. Y finalmente vieron los que resistían que no iban a poder cuando llegaron los romanos al tope, y por eso decidieron este suicidio colectivo. Una vez que Masada fue vencida, los romanos hicieron todo intento posible por ir borrando las huellas del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Y quedó en la bruma histórica. ¿Cuándo se la redescubre? En el siglo XIX. Abiezer Levin es el primero que descubre el lugar y empiezan a llegar lentamente jóvenes por las laderas de Masada a recuperar el solar. Y en la década del 60, entre 1963 y 65,
Yigal Yadin, que fue el famoso arqueólogo y militar israelí, ya descubre los restos de los que habían peleado ahí. Entonces es una ceremonia muy emocionante del 7 de junio de 1969. Moshe Dayan decide que se entierren con ceremonia militar a aquellos soldados que habían combatido 2000 años antes. Entonces los soldados israelíes de ese momento rinden homenaje a soldados judíos que habían combatido en el mismo lugar 2000 años antes. Por eso queda como un lugar simbólico para la jura de los soldados hoy. Hoy es menos. Ya mis hijos cuando hicieron el ejército juraron o en el Kotel o en el Negev. En una época fue mucho más. Yo no sé si continúan hasta hoy algunas. Cuando hacían las juras de los soldados en Masada, repetían un versículo que me pasé buscándolo todo el tiempo sin computadora en esa época, que era Shenit Metzada Lotipol. Por segunda vez no caerá Masada. Porque pensé que estaba en alguna fuente judía, como todo lo que se dice en Israel siempre está en alguna fuente judía. Y no, viene de un poema, Masada, de Yitzhak Lamdam, de 1927, en el cual él habla de Masada como la tercera aliada de Israel. No habla tanto de la historia de Masada, sino de lo que significan estos judíos que encuentran el último refugio en Israel. Y aquí agrega ese de Ben Yair está vivo con nosotros, Masada no volverá a caer, y eso se hizo parte del vocabulario israelí. Después habrá habido algunos que vieron que no cabía celebrar tanto una gesta como esa porque terminó en el suicidio colectivo, es decir, podíamos estar muy orgullosos de estos héroes, pero no darle tanta exaltación. Entonces empezaron a bajar un poco los decibeles de las celebraciones en Masada. Cuando te preguntaba por el mito, algunos sostienen que no hubo tal suicidio. Esto es lo que relata Flavio Josebo en base de lo que cuentan una mujer y un niño que sobrevivieron. Lo único que uno podría decir es difícil comprobar si hay un suicidio o no. Los indicios parecen refrendarlo. Ahora, si algún historiador llegara a suponer que no hay suicidio, creo que igualmente lo fundamental está en pie. Hubo una resistencia hasta el último momento y fue derrotado por los romanos, es decir, murieron hasta los últimos. Yo creo que por todos los relatos que hay, crónicas de la época, es casi irrefutable también el tema del suicidio. Yo estudié el poema Masada en el seminario de maestros en Argentina y de ahí se tomó el versículo que acompañó a las juras de soldados durante tanto tiempo y que representa de algún modo esta Masada resurrecta, que es el pueblo de Israel en su conjunto, que va descubriendo los lugares de sus ancestros, de sus héroes, de sus patriarcas, de sus profetas en la tierra de Israel, cada uno con la emoción del caso. No es casual finalmente, Gustavo, que sea uno de los destinos turísticos más buscados y elegidos por la gente. Más de 1 millón de turistas anualmente y me parece que debería promoverse incluso más este turismo. Habría que hacer un gran sound and light, como se dice hoy, reeditando lo que ocurrió en esa época, por supuesto. Lo que pasa es que el único problema desde el punto de vista turístico que tiene es que es un poco cansador porque hay que subir, pero ya han hecho ramblas para que aún puedan subir los más viejos como nosotros. Una parte importante de nuestra historia, por cierto, la historia del pueblo de Israel, larga, con estas vicisitudes y no con el final más esperado, pero hasta último momento lucharon hasta que sintieron que estaba todo perdido, pero no estaba todo perdido, porque estamos aquí. Y hoy el juramento que durante muchos años hicieron los soldados del Ejército de Defensa de Israel es justamente ese: Masada nunca más volverá a caer. Una vez más no volverá a caer. Masada como símbolo, Masada como ejemplo, en definitiva, de amor propio y de convicción de lo que es la eternidad del pueblo de Israel. Hasta aquí con el estreno de esta semana. En Chabad TV nos seguimos viendo. Acá nos reencontramos, si Dios quiere, en 7 días para una nueva propuesta de un pueblo.